Y efectivamente el día de hoy pues tenemos que hablar de este tema, claro que sí. Y yo veo un anuncio claro, no sé si tú lo percibes, pero hoy en día hay que comenzar tal vez un poquito con la realidad, y a veces es un poco cruda, eso es la verdad. No por ello, no es que sea una persona que le guste ser pesimista o que le guste resaltar las malas noticias, pero si no comenzamos con esta parte, no podemos deslumbrarnos de la gran veracidad que hay en esta, lo que yo llamo gran área de oportunidad. Y es que en esta realidad, en esta sociedad que tú y yo vivimos, la verdad es la siguiente: se necesita una gran cantidad de padres. Hay una orfandad, voy a llamarlo así, espiritual, familia. Hay un abandono de verdad de todos los asuntos, de todos los asuntos que están hoy en día involucrados en la parte de una paternidad como Dios manda. Y vuelvo a resaltar, sin el afán de poder comenzar con malas noticias, es prácticamente un hecho hablar de lo que las estadísticas dicen, de lo que está pasando, no de ahora, ni siquiera de hace 10 años, ni siquiera de hace 20 años. Estamos hablando de un problema sistémico en el mundo, ni siquiera es Latinoamérica, es el mundo completo que se encuentra en este contexto. Por ejemplo, unas personas dedicadas al estudio de esta tendencia, comienzo con algunos datos, que se empezaron a estudiar, digamos así, el fenómeno de las pandillas, la violencia de diferentes lugares donde se forman este tipo, ¿verdad?, de reclutamiento de jóvenes, incluso en algunos casos de niños, ¿verdad? Otro fenómeno, los encarcelamientos de niños que son o de menores de edad. Incluso también el estudio de los suicidios que se dan hoy cada vez más, y es la gráfica también apunta que cada vez esto es algo que está sucediendo, y todo este incremento que se da se debe a algo, y la respuesta de este estudio refleja algo. Algo tuvo en común estos jóvenes que se suicidaron, estos jóvenes que terminaron siendo puestos en un reformatorio, o estos que están actualmente en pandillas, y esta es la raíz, esta es la respuesta. En 100% de los casos encontraron un patrón, y es esto: su actitud o su comportamiento se debe a algo: la falta de figura paterna en sus hogares. ¿Verdad que no es casualidad? La falta de figura paterna en los hogares. Familia, porque el ser padre no solamente es procrear o engendrar hijos. De acuerdo a la función que Dios ha dado al padre, es tomar total y absolutamente, lo voy a englobar en una sola palabra, es tomar una responsabilidad que viene de parte de Dios. Y esa responsabilidad abarca N cantidad de acciones. Pero lamentablemente vemos un problema, vuelvo a resaltarlo, que se ve evidenciado cuando padres no toman su lugar. Y eso se llama todo lo contrario a esta palabra que resumo, que es ser irresponsables. Vivimos en una sociedad, familia, voy a decirlo así, de padres irresponsables. De padres que no cumplen el rol de acuerdo a Dios. Y yo no estoy tratando de hacer sentir mal a nadie, por favor, no me lo malinterpretes, pero yo quiero que percibas que este lugar, aún hablando de contexto de iglesia, no solo creación y vida, la iglesia
La pregunta es, ¿cuántas mujeres el día de hoy vienen y sin su esposo? ¿Cuántas mujeres pasan años y años y el esposo no llega? No lo estoy haciendo para hacer sentir mal a nadie, familia. Es una realidad que este problema sistémico incluso ha atacado hasta la propia iglesia. Y hoy vemos también padres ausentes en su responsabilidad espiritual. Y hoy vemos también padres que no están tomando en cuenta el consejo de Dios como principal función de encauzar a sus hijos o a su casa, mejor dicho, en los planes y los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Un liderazgo que cede. No es el papel, vuelvo a repetir, no es un asunto de jerarquías. He hablado muchas veces este tema. No es un asunto de ser enseñoreado, ¿verdad? O de incluso algunos apuntan hacia el machismo. No, es un asunto de funciones, familia. De acuerdo al plan perfecto de Dios, que el hombre es la cabeza. Y la cabeza va a tomar en cuenta la figura precisamente de eso, de lo que Dios quiere. Hoy te voy a hablar prácticamente de lo que históricamente sucede cuando el liderazgo espiritual no toma su función. Entonces, parece que comenzamos mal, ¿verdad? Empezamos y estoy introduciendo y parece que presento cosas negativas, ¿verdad? Y hasta cierto punto sí son cosas negativas. Pero vuelvo a resaltar, pero para poder darnos cuenta de la esperanza que tenemos, hay que partir de dónde estamos comenzando, de la realidad que nos aqueja, del dolor. Es como cuando vienes al doctor y tienes que decirle honestamente dónde está el malestar, ¿cierto o no? Tienes que ser honesto y tienes que decirle, me duele aquí y allá y desde hace tiempo traigo esta molestia, porque de otra manera no puede ser tratado efectivamente. Familia, hay un cáncer en nuestra sociedad, hay un dolor que está gritando a gritos en nuestra sociedad, que tampoco hay tanta diferencia hoy en día en el cuerpo de Cristo, y es: no hay padres. Se buscan padres, es el clamor de este tiempo. Se está gritando, se está anunciando: levántense la paternidad que Dios nos ha dado. Y es lo que yo quiero agregar en esta parte. Y en Cristo Jesús se están buscando, di conmigo, padres imperfectos. Y creo que ahí ya cambia totalmente. Sí, familias, se están buscando padres y padres imperfectos, del cual yo levanto las manos y levanto, si pudiese, también los pies para decir que aquí el que te está hablando es el primer padre imperfecto. ¿No lo es falsa humildad? No es así como que, ay, cuánto me tiro para que me levanten. Es la verdad. Yo soy un padre imperfecto. Y el llamado es también para todos aquellos que puedan el día de hoy reconocer que somos padres imperfectos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos padres imperfectos el día de hoy hay aquí? Que reconocemos que no hemos hecho del todo bien. Que reconocemos que cometemos muchos errores a diario, como decimos, ¿verdad? La regamos, sí, la regamos. Y para poder, como vuelvo a recalcar, es evidenciar mi responsabilidad en muchas áreas, en muchas cosas. Y familia, esto es, creo que todo el planteamiento, porque yo creo que solo hay un padre perfecto. Yo creo que tú tienes el día de hoy, muchos no van a hablar, o se va a resaltar lo de los padres en sus mejores virtudes. Y qué bueno. Y qué bueno que cada vez que hables de tu padre solo salgan cosas buenas. Eso habla muy bien de ti como hijo. Felicidades. Pero también te quiero decir algo. No es mentira también decir
que tus padres no cometieron errores o que siguen cometiendo errores. No hay padre perfecto. No existe sobre la faz de la tierra, porque solo hay un Padre perfecto y todo apunta hacia Él. Y los que reconozcamos que tenemos esta imperfección, ¿sabes? El primer paso es para apuntar a qué es lo que entonces yo necesito. Mira, parecen malas noticias, parecen cuestiones, ¿verdad? Que hasta cierto punto podemos decir, híjole, si es histórico esto, parece no tener solución, un problema de raíz muy profundo. Pero entonces, familia, aquí es donde todo cobra sentido, familia, y no solo me refiero a Mira, yo al igual que tú a diario escucho noticias y noticias muy desalentadoras, ¿verdad que sí? ¿O no? Y escuchas noticias de cosas negativas que influyen en el propio país. Y a lo mejor vas así y mira, y empiezas a ver tu propio entorno, ya no veas las noticias, ves lo que te está sucediendo, ¿a poco no? Y nuevamente recaemos en lo mismo. Muchas veces son malas noticias, ¿verdad? Y no te está yendo bien en el matrimonio, y los hijos no van bien, y tal vez el negocio no está tan bien como quisieras, y el trabajo no anda bien, y empiezas a relacionar todo, ¿verdad? Y relacionamos ya el mismo entorno que está mal, y tú relacionas tus propios problemas, y aquí está el punto. Y muchos aún no lo dicen, lo guardan con mucha discreción, pero se ve en el corazón. Y es que eres presa del desánimo, del desaliento. ¿A poco no? Seamos honestos, ¿nos pasa o no? ¿Te desanimas o no? Claro que sí. Hay muchas cosas por las cuales nos podríamos desanimar al punto de decir, vámonos a casa, no hay solución. Sin en cambio, di conmigo, sin en cambio. Te quiero decir, o sea, porque no solo relaciono este asunto, yo quiero que relaciones todo, porque este no es un mensaje solamente hacia los padres, es un mensaje hacia todo aquel que ha reconocido el mensaje del Señor Jesucristo en su vida y lo está aplicando. Y aquí están las grandes noticias, familia. Yo te podría decir, ¿verdad? Si algo resalto que una persona que habla de parte de Dios debe de conducirse, es con una ética de verdad muy, muy grande. Y si yo no creyera en esto, yo te lo digo con sinceridad, yo sería el primero en decirte, vámonos a casa, dejemos de perder el tiempo, estamos fritos, no hay esperanza, de verdad. Porque entonces yo me convertiría en un portavoz de mentiras diciéndote, ay, hazle así y allá, y cuando sé que detrás de todo eso no hay nada. Familia, pero porque sé que hay algo glorioso, es por lo que día a día me levanto con esperanza. Que las cosas pueden cambiar. No sé si tú ya lo perdiste hasta este punto. Si ya han sido tan solo las puras malas noticias que has enfatizado, las cosas negativas que te han sucedido. Eso pasa cuando has olvidado, has perdido de vista algo que es trascendente, que es vital, que muchas veces damos por hecho que lo sabemos, pero a la hora de la práctica no estamos confiando. ¿Por qué? Porque a lo mejor el desánimo nos gana. El desaliento nos atrapa, y es porque claro que creo en esto. Se buscan padres imperfectos, ¿sabes por qué? Al igual que yo podría poner, se busca todo aquel que quiera ser transformado, porque sigo creyendo que seguimos siendo el único pueblo, y no lo digo con un asunto arrogante, lo digo con un asunto de veracidad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el único grupo que puede decir esto. Es en el grupo que se le ha confiado el único mensaje capaz de transformar el corazón del hombre. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? Es el mensaje del evangelio. Por eso yo resalto esta primera verdad. Y yo quiero que hoy sigas creyendo que si hoy toda la situación que ves que está caótica, que parece no tiene solución, yo te quiero decir, claro que hay solución, y es a través de un mensaje. ¿Y sabes cuál es ese mensaje?
el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor, porque ese mensaje sigue siendo relevante, sigue siendo transformador y lo seguirá siendo. Y por eso entonces, cuando yo veo que no hay padres y cuando no hay un rol correcto como Dios manda, yo sigo creyendo en el mensaje del Evangelio. Como bien dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo. ¿De quién? Del Evangelio. Pues ¿qué? Es el poder. ¿Es el qué? El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hasta ahí voy a leerlo. Cuando tú eres presa fácil o cuando ya caíste en una tendencia negativa de que todo está mal, ya no estás creyendo en el poder del Evangelio. Cuando tú llegas a pensar que ya no hay esperanza para la situación, la que sea, de verdad, la que sea. Porque ese es algo que quiero resaltar, familia. El pueblo de Dios debe de tener como principal estandarte la fe. ¿Cierto o no? Porque cuando ya no hay fe, entonces te has convertido, con todo respeto, en un religioso más, que solo opera, asiste, vive, hace las cosas con monotonía, pero ya no hay un fuego que sabe, que cree que las cosas pueden cambiar. Yo te pregunto, ¿vives a diario en el entendido que las cosas pueden cambiar? ¿Sí o no? Yo espero que sí. Y no por nosotros. ¿Cuántos saben que las cosas no van a cambiar por nosotros? Se ha comprobado ya una y otra vez que nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo, yo desde un principio me doy gracias a Dios por ello, porque yo no puedo, ni siquiera es mi función persuadir a nadie, convencerte a ti en nada. Mi función no es esa. Mi función es hablar simplemente la palabra de Dios. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que ha hecho la obra en tu corazón? Yo te pregunto, familia. ¿Quién es el que ha transformado tu corazón? Ya pregunta, ¿ya terminó esa transformación? Entonces también, al igual que mí, que un servidor, eres un padre imperfecto, una madre imperfecta. Hoy estamos resaltando porque es Día del Padre, pero también es para la mamá. Hay madres imperfectas. Y todo apunta a lo mismo, familia. Todo apunta a obtener esta gran obra que solo puede proporcionar. Por eso te lo digo, no conozco un mensaje tan más transformacional, tan más extraordinario, que un grupo pueda decir es portavoz de él, que la iglesia del Señor Jesucristo y su mensaje transformacional, que es llevar a la gente a salvación y a ¿qué? Y a transformación. Por eso yo puedo decir, las cosas no están finiquitadas. Cada vez que yo veo un asunto, un problema familiar y hay que ministrar, yo no estoy jamás diciendo, no, pues ya confórmate, ahí muere, ya déjalo así. Yo tengo esperanza. No en ellos, no en las personas, con todo respeto, ni siquiera en mí. ¿Sabes en quién creo? En un Dios que todo lo puede. En un Dios que todo lo puede hacer. Cuando yo veo esto y veo que cada vez hay más falta de figura paterna y cada vez hay más irresponsabilidad en hombres que no toman su lugar, ¿sabes? Yo creo, por eso esto me dedico, familia. Yo sigo creyendo en el mensaje del Evangelio que puede transformar esos corazones. No, familia, no te resignes. Puede ser que para ti esté finiquitada esa situación, para Dios no. Puede ser que tú ya hayas perdido ya las esperanzas por esta situación de que ya no tiene arreglo. Dios no lo ve con esos ojos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Solo que es, y aquí es, mira, la parte que se convierte en un algo hipotético para mí es una realidad. ¿Sabes por qué? Porque yo era de los imposibles,
de esos casos difíciles. ¿Cuántos saben que un caso difícil es cuando una persona cierra su corazón? ¿Cierto o no? Y está duro, 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 y como la canción con 3 candados. Ah, no, esa es la puerta negra, ¿no? Cuando una persona cierra su corazón, dices que, oye, qué difícil, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué crees? Yo tenía bien cerrado mi corazón, endurecido, no solo con Dios, con la iglesia. Lo que te vengo a decir no es hipotético, es real. Dios es el especialista en quebrantar los duros corazones, en transformar, porque el mensaje del Evangelio, escucha bien, es el único mensaje que hace realmente el cambio de raíz. Hoy en día vas a ver una N cantidad de... Mira, yo respeto todas las disciplinas, desde la política, desde todo, de verdad, los rubros, creo que cada rubro tiene una función importante. El problema es cuando confundimos los rubros y queremos asociar, como la semana pasada, ¿verdad? Lo decíamos, esto no es stand-up, esto no es un TED Talk, esto no es una conferencia, ni siquiera es un coaching. Aunque se habla de motivación, esto no es un mensaje motivacional para que te sientas bien. ¿Por qué creo tanto en el mensaje del Evangelio? Porque es el único que puede hacer la obra de adentro hacia afuera. ¿Cómo puedes quebrantar un corazón? No lo haces a través de, ¿verdad?, de filosofía. No puede la psicología, no llega ahí. No llega a ninguna otra de estas áreas donde solo el mensaje del Evangelio puede llegar. Entonces, al conocer la condición, también te estoy proporcionando ¿qué? La respuesta. Al presentarte la condición no te lo hago para desanimarte, te lo hago para que tú puedas coincidir conmigo, saber que lo único que necesitas, a todos aquellos que hoy reconocemos que hay una paternidad imperfecta, es que Dios nos pueda seguir transformando. Es que dejemos que Dios siga tratando con nosotros. Pero para que eso se logre, no es a través de una imposición. ¿Cómo crees que el Señor comenzó a quebrantar mi duro corazón? Tienes que ir. ¿Tú crees que eso pasó? No, eso cierra más. Lo hace de adentro hacia afuera. Y muchas veces cuando hay un corazón cerrado, te digo algo, es porque hay un corazón herido. ¿Cuántos saben que solo Dios puede sanar lo que ningún especialista puede hacer? Y para poder seguir siendo transformados, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. La obra del Evangelio comienza cuando un hombre reconoce sus errores, sus faltas. ¿Sabes cómo se llama? La Biblia lo llama arrepentimiento. Y posterior a eso, ¿sabes qué produce? Fe. Creer que Dios puede hacerlo. El problema es que a veces encontramos corazones tan endurecidos, primero que no reconocen su falta, ¿verdad?, que siguen engañándose a sí mismos, y dos, que no pueden creer, no creen. La obra del Evangelio se recibe y se cree por un corazón que le ha creído a Dios, que ha rendido su voluntad, que ha decidido tener fe. Entonces, familia, a la misma problemática sigue estando en vigencia la misma respuesta. Y la respuesta es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio va avanzando de manera progresiva en cada corazón. Porque a veces pensamos que el mensaje del Evangelio solamente es la oración del pecador, él recibe a Cristo, ¿verdad? O pensamos que el mensaje del Evangelio es el inicio. No, el mensaje del Evangelio
es prácticamente todo lo que te apunta a una obra transformadora, que empieza por ser justificado, pero que avanza a que tú puedas ir en santificación. Por eso ahí es donde cada uno de nosotros nos medimos. ¿Nos medimos en qué sentido? En cómo estamos comportándonos al día de hoy. Y aquí quiero resaltar una frase del hermano Wayne Myers, que es un misionero que a la fecha tiene 100 años y sigue predicando el evangelio. 100 años, imagínate. Para empezar, la gracia que Dios le ha concedido. Pero no me quiero desviar. Pero lo resumió muy bien. Porque el mensaje del evangelio ni siquiera se mide en cuánta Biblia sabes. Él lo dijo así: si el mensaje del evangelio no te ha transformado, te tengo noticias, el mensaje del evangelio no te ha llegado. Entonces preguntémonos todos: ¿hay áreas todavía que no gobierna el Señor en tu vida? Ahí necesitas el mensaje del evangelio. ¿Hay todavía ataduras en tu vida? Ahí necesitas el mensaje del evangelio. Hay todavía cuestiones, ¿verdad? Como dicen, sale, surge esto. Yo diría, lo digo por mí, la bestia que trae. Sí, pregúntele a Sin. A ella le toca verla. A ustedes no, porque me agarran siempre de buenas. Pero a ella le toca verme y sale la bestia. ¿Y qué crees? Esa bestia en mí necesita el mensaje del evangelio. ¿A qué punto quiero llevarte? Que necesitamos seguir siendo transformados. Nosotros mismos somos los que descalificamos inmediatamente, ¿verdad? Y decimos, no, ese ya no tiene arreglo, no, ese ya no. Y entonces atentamos contra nuestros propios recursos y nuestras propias partes, ¿verdad? Pero queridos padres, me dirijo a ti. Nuestro privilegio y nuestra responsabilidad delante de Dios, te lo voy a decir, número 1, es criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y a veces eso es lo único que no estamos haciendo bien. Delante de Dios, nosotros como padres tenemos que comenzar a decirle: Señor, soy el padre imperfecto en esto. Todos venimos, como te lo dije al inicio, con un patrón que hemos replicado, porque la única referencia que tenemos es la que nos tocó. Y aquellos que dicen, no, pero juraron, ¿verdad? Nunca le voy a hacer porque a mí mi padre me hizo, ¿qué crees? Tarde que temprano, más temprano que tarde, lo terminamos haciendo. No tenemos otro punto de referencia. Hay quienes, si dejáramos de escudarnos y de decir, no, es que a mí me tocó, mi papá no tuve papá, no me hicieron esto, no me hicieron lo otro, nunca. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Es una excusa perfecta para no permitir que el mensaje del evangelio, que es un mensaje transformacional, sea ¿qué? Tomado en cada uno de nosotros, o mejor dicho, suministrado. Me gusta esa palabra. Porque esas dosis que se dan a nuestras vidas van causando un efecto interno. Y como te dije, en muchas ocasiones, lo primero que se debe de suministrar es eso: perdón, sanidad. Porque hay múltiples heridas. Y el mensaje del evangelio es lo que proporciona sanidad. Y entonces puedes cambiar de actitud.
Una persona que constantemente ofende, ¿sabes por qué es? Porque es una persona ofendida. A veces juzgamos inmediatamente a las personas, ¿verdad?, por las malas actitudes, que sí, hay que decirlo, son detestables. Pero detrás de eso, ¿sabes qué hay? Un corazón herido. Una persona que necesita el evangelio, que necesita las buenas nuevas de su vida para poder ser transformado. Hay tantas cosas. Y podemos hablar incluso de otro tema, que es las adicciones, las ataduras, toda la N cantidad de, digamos, de expresiones que se dan. La raíz es una, la raíz es únicamente una, y es: necesitas el mensaje del evangelio. La raíz es: ¿cómo sano un corazón que está doliente? Por eso, queridos padres, la solicitud del evangelio del Señor Jesucristo es esta: se solicitan padres imperfectos, a modo de que puedas ver que la paternidad de alguien que es perfecto, de que ya no te excuses en la N cantidad de cosas que tu padre biológico no hizo, sino que ahora veas todas las cosas que tu padre espiritual sí está haciendo. ¿Estás conmigo? Por eso, un padre que reconoce que es imperfecto puede venir a un padre que es perfecto y que puede dejar que él moldee todo en su vida. Y hasta que no se dé esa revelación en el corazón de una persona, te voy a decir, las cosas no van a poder avanzar. Las cosas no van a poder continuar si no es a través de que te dispongas a recibir precisamente eso, el mensaje de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el único Padre perfecto que hay es nuestro Padre Celestial. Y si Él es mi Padre, entonces yo tengo que aprender ¿de quién? De Él. Y entonces para ningún hijo de Dios habría una excusa para decir: yo no puedo replicar. ¿Por qué? Porque ahora lo mido en la base ¿de qué? De lo que Él me ha brindado a mí. Pregunta para todos: ¿en qué cosa te ha faltado tu Padre Celestial? Dime una sola cosa en la que tu Padre Celestial no haya cumplido. Dime una. Porque si me dices una, en este mismo momento yo me retracto y te digo: ¿sabes qué? Estamos perdidos. No hay esperanza entonces. ¿Ya encontraste? ¿Ya encontraste una sola cosa en la cual tu Padre Celestial te haya faltado? ¿Verdad que no hay? No existe, ni existirá, porque Él es perfecto. Entonces ya no tenemos, ¿verdad?, excusas para decir: yo no puedo, yo no lo lograré, o yo no, pero cómo nos encanta, ¿verdad? Nos encanta justificar las tendencias que no queremos tratar, o mejor dicho, que no nos disponemos a que el mensaje del evangelio haga su obra. Quiero ir resaltando algo. Mira, este pasaje, hay una, digamos, clara indicación a cada rol: a los hijos, a los padres, a las madres, cada uno. Pero yo me voy a resaltar en el día de hoy, solo lo voy a tocar ¿a quién? A los padres. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos tratando. Mira lo que dice, la recomendación que da. Yo no me voy a tomar en este tiempo lo que le toca a los hijos, lo que le toca a la madre. No, fíjate lo que dice: padres, ¿qué dice? No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y aquí quiero resaltar algo. Cuando
nosotros como padres que hemos aceptado el modelo de nuestro Padre espiritual, ya no tenemos ninguna excusa, de verdad, así lo veo. No tenemos ninguna excusa para poder decirles a nuestros hijos, no, pues es que a mí me trataron así. No, porque el trato que les demos a nuestros hijos va a ser referenciado del trato que Dios ha hecho ¿con quién? Con nosotros. Por eso, papá, tenemos un gran reto. Un gran reto de tratar a nuestros hijos de la forma correcta, de la forma como Dios nos enseña. Más bien dice, críenlos con la disciplina e instrucción. Dos palabras que no van separadas, dos palabras que van de la mano, que una lleva a la otra. Y cuando solo hay una, a veces se crea precisamente extremos, se desequilibran las cosas. Debe de haber disciplina, pero también instrucción. Muchas veces la instrucción te llevará a la disciplina a la instrucción. Pero no es tu instrucción y no es tu disciplina, es la instrucción y la disciplina que ¿qué? Que proviene ¿de dónde? De Dios. Y eso es lo que históricamente el Señor, y digo históricamente porque esto no es un mandato simple y sencillamente aislado, es lo que el Señor desde un principio a la nación de Israel le encomendó. Y mira, en los próximos versículos, como decimos, y si no aprendemos, no tomamos la historia para aprender de ella, lamento decirte que vas a cometer los mismos errores. Lamento decirte que si no aprendes de la historia vas a replicar el mismo modelo. Y lo que juraste y con todo tu corazón dijiste, no vuelvo a hacerlo, lo terminarás replicando. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia humana. Y porque lo he visto en cantidad de personas y porque aún lo he visto en mi propia vida. La área que el mensaje del evangelio no permito que trate en mi corazón se convierte en una amenaza. ¿De verdad? ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor le dio a Israel que tenían que hacer? ¿Cuáles fueron puntualmente las indicaciones que de parte de Dios venían? En otra palabra, esas disciplinas e instrucciones que tenía que hacer. Lo tenemos, no tengo el tiempo para leerlo, pero llévatelo a casa. ¿Sabes? 72. ¿Cuántos? 72, 72 versículos de cuál es la disciplina y la instrucción de acuerdo a Dios que tenía que hacer los padres hacia con los hijos. Tú y yo lo vemos ya en retrospectiva. ¿Lo hicieron? No. Tuvieron que lidiar con su desobediencia. Por eso te lo vuelvo a decir, familia. Tú y yo hoy podemos, querido padre, puedes, mejor dicho así, tienes dos opciones. Número uno, tomar el consejo de Dios, dejar que el evangelio te siga transformando y ofrecer una crianza, una dirección a tus hijos muy diferente a la que a ti te tocó. O repetir, tal vez no tan drástica, porque ya vivimos en otros tiempos, pero igual de dañina como a ti te tocó. Y no lo digo por fuera, lo digo porque aquí te quiero presentar un claro ejemplo. La instrucción
Y la disciplina fue esta. Las grandes realidades es que Israel no lo hizo. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Está Dios hablando. Abre, ¿qué? Tus oídos a lo que te digo. Tan solo ven eso, porque a veces vuelvo a repetir, cuando hay un corazón cerrado ni siquiera está la disposición. Es imposible en este sentido, si no hay la disposición, abrir. Dice Dios, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. ¿De nuestro qué? Pasado. ¿Por qué? Porque es la historia. Es la historia de un pueblo que no quiso. Esto lo ves una y otra vez en el corazón de un pueblo necio que no permitió. Por eso lo decía, familia, aprendamos de esto. Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran ¿a quién? A sus hijos, para que la siguiente generación ¿qué? Las conociera, incluso a los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez también las enseñaran a sus propios hijos. Escucha, de modo que cada generación, dilo fuerte por favor, volviera a poner su esperanza en Dios. Por eso yo sigo creyendo en el mensaje transformacional del Evangelio. Es que el historial dice esto, sí, el historial dice esto, pero tú puedes hacer el cambio. Es que la línea general dice que adúltero, 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 adúltero. Sí, pero en ti llegó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso cambia todo. Porque eso cambia a una generación cuando vuelve a poner su esperanza en Dios. Así como he visto también el otro escenario. Cuestiones buenas. Son pocos, sí, pero hay, por ejemplo, generaciones que vienen 4, 5 incluso generaciones de cristianos. Siempre lo digo, y solo estamos a una generación de que se pierda todo. Porque solo basta uno que no tome a Dios en su vida, para que no importa cuánto el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo hizo en Dios. ¿Qué crees? Estamos solo a una generación de perderlo todo. ¿Estás conmigo? ¿Estamos comprendiendo esta gran verdad? ¿Sí, familia? De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. Ojo, ¿y qué? Y no olvidara sus gloriosos milagros. Aquí Dios nos llama a esto, sino que ¿qué? Obedeciera. Y en esto podemos resumir. Lo que Dios está llamando a una generación, a una solicitud de padres imperfectos, no es que seas perfecto, es que obedezcas a Dios. Cuando quede claro que no está buscando modelos para poder decir, ay, qué bárbaro, qué bruto, no, para que reconozcas tu imperfección y se le entregues a Dios, de modo que te pueda transformar. Y solo entonces antes no se puede.
Dice el versículo 8, entonces no serán como obstinados, rebeldes e infieles. ¿Como quién? Quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. La única ventaja que tenemos, por así decirlo, es que hoy podemos ver esto en retrospectiva. Pero hay algunos que ni aún así podrán ver lo que sucede cuando no entregan su corazón a Dios. Y después del versículo 9, solo voy a leer unos versículos más, familia, para que te des cuenta que nuevamente resalta que no lo hicieron. Versículo 9, los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, ¿qué dice? Dieron la espalda y huyeron el día de la batalla, cobardes. No cumplieron el pacto de Dios, desobedientes. Se negaron a vivir seguro en sus enseñanzas, necios. O sea, todo lo que dijo, ¿verdad? No serán ni obstinados, rebeldes, infieles. ¿Y qué crees? Ahí está la evidencia. No cumplieron el pacto de Dios, se negaron a vivir según sus enseñanzas, se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenían las aguas como si fuera una pared. Sí, obras milagrosas, maravillosas, extraordinarias. Durante el día los guiaba de nube y toda la noche con una columna de fuego. Esto es extraordinario, ¿cierto o no? Partió las rocas en el desierto para darles agua, como un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Ya para resumirlo. Sin embargo, oh, qué triste. Dilo fuerte, familia. Ellos siguieron pecando contra Él. ¿Verdad que no somos tan diferentes? ¿Verdad que necesitamos que el Evangelio nos siga llegando? Querido Padre imperfecto, ¿permitirás que el Evangelio te siga transformando para que ya no digas, así soy y así voy a seguir y me vale lo que... ¿Verdad que no? No importa cuán difícil sea, para Dios no existe el término difícil. Él es el especialista en transformar los corazones una vez que estos se rindan a Él. El problema es que no, a veces estamos como Israel, no queremos, decimos que sí, pero a la hora de la hora seguimos en nuestra necedad. Queremos seguir haciéndolo a nuestra manera. Las cosas no van a funcionar así. Por eso me entusiasma, mira, seguir hablando del mensaje del Evangelio. Yo creo, si hay una sola persona en este auditorio, entonces no necesito una multitud. Si una persona realmente el día de hoy decide creerle, te digo algo, esa persona no va a ser la misma, porque la obra la hace Él. Tercamente pusieron a prueba a Dios. Deja de poner a prueba a Dios en tu corazón. Al exigirle la comida que tanto ansiaban, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Te invitaría a que siguieras leyendo todo este salmo y te des cuenta de la actitud, pero quiero resumir al punto cómo concluye este salmo. ¿Cómo llegamos al punto final de esta parte, entendiendo que si hay esperanza en medio de nosotros es a través del mensaje que Cristo Jesús proporciona en nuestras vidas? Si hay algo que todavía hasta este punto te hace dudar,
Yo lo he dicho muchas veces. Yo no creo ya tanto en la parte, como te diré, de lo que los hombres pueden hacer. Y lo digo por mí. Hace tiempo ya dejé de creer en mí. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que falla constantemente. Entonces, ¿a quién le creo? Le creo a Dios. Le creo a Dios. Hace tiempo dejé de creer en las funciones. No estoy hablando mal, pero hace mucho tiempo dejé de creer en las funciones políticas. Hace mucho tiempo de creer en todo. No estoy diciendo está mal, vuelvo a repetir, no estoy ni siquiera llamando a una cuestión negativa. Seguiré orando por mis autoridades, pero desde hace mucho tiempo me di cuenta que ellos no tienen la respuesta, ni ninguna otra instancia la tiene. Hace mucho tiempo dejé de creer aún en las cuestiones que tienen que ver, que apuntan hacia el esfuerzo humano, el famoso échale ganas, el que todo va a ser diferente. Porque aunque tengamos la mejor disposición, tarde que temprano, ¿qué crees? Nuestra tendencia será nuevamente lo que hizo Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque todos los días me sigo levantando con esperanza, sabiendo que las cosas pueden ser diferentes. Porque creo en el Señor Jesucristo. Creo en su evangelio. Creo en su poder. Creo en lo que ha hecho hasta el día de hoy y en lo que puede seguir haciendo. Y mi fe crece. Cuando yo ven las personas, hace tiempo me enviaron a consejería una persona que le dijeron los mismos psiquiatras: este es un caso perdido. Caso perdido para el hombre, para Dios no, esa persona está reintegrada a la sociedad del día de hoy. Porque cuando Dios toma a alguien que le rinde su corazón, no lo deja igual, lo transforma. Israel llegó al punto, y hasta aquí termina esta parte. ¿Sabes por qué hoy incluso tomamos la serie y hablamos de Israel? Porque Dios escogió a esta nación. Termina en los últimos versículos: escogió a su siervo David y lo llamó al redil. Me encanta, porque si tú ves todos los versículos atrás, son puras cosas de lo que malo, lo que hicieron, no entendieron. Sin en cambio, Dios toma esos imperfectos y los decide meter a su redil. Tomó a David, de donde cuidaba las ovejas y a los corderos, ¿y qué dice? Y lo convirtió en pastor de los descendientes del pueblo de Jacob. Wow, no sé si lo percibes. Dios transforma. Tomó, lo convirtió en los descendientes de Jacob, el pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Me encanta, y con esto voy a cerrar. ¿Qué dice? Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos. Wow. Y ahí termina el salmo. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien el día de hoy reconoce y delante de Dios le dices que en esta imperfección Él siga siendo el que te transforme, Dios no te va a dejar, no van a ser palabras al aire. Dios lo toma con completo seriedad, porque esto es lo que hizo con Israel. Ahora, en mi opinión, yo los mando a volar, bola de, ¿verdad? No, Dios no es así. Dios los tomó, los cuidó y los sigue transformando. ¿Cuántos padres imperfectos responderán al llamado que Dios quiere seguirlos transformando? ¿Cuántos padres se dispondrán a decir: Señor, quiero, hazlo, te ofrezco? Te voy a invitar que te pongas en pie.